Hola, hola, Bueno, buenas, estamos. aquí estamos, están por ahí. Vamos a dar comienzo a la ponencia de ahora con Adita y Lauri. Hola, hola, estamos. Este teléfono. Ujú. Ah, ahí estamos. Bueno, solucionadas las cuestiones técnicas. Ada, Lauri, bueno, cuando quieran. Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartirles ahora un PowerPoint, dos PowerPoint distintos con los que vamos a estar desarrollando la ponencia. Igualmente, yo me quedé como tal vez darle inicio con algunas cuestiones que quedaron ahí dando vueltas de la ponencia anterior. Porque realmente para hablar sobre el campo arquetipal de Dioniso es difícil, ¿no? Tal vez, o sea, encontrar las palabras que puedan dar cuenta de eso. Obviamente vamos a estar compartiéndoles, vamos a amplificar el mito, vamos a revisar un poco el nacimiento de Dioniso, ¿no? Como para poder, por supuesto, acercarnos al mito fundante, a su nacimiento, al plano simbólico, pero se me ocurría que por ahí podríamos traer algunas de las cuestiones que surgieron hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, eh, yo creo que el tema del impacto de lo compositor, de lo creativo, hay algo de lo que se consteliza cuando hablamos de Dioniso que tiene mucho que ver con ese border de un alto impacto, porque podríamos decir que si hay algo que por lo menos para mí sucede cuando se consteliza lo dionisiaco, es que entramos en una especie como de extrañamiento, podríamos decir, ¿no? Como la sensación, que digo, no es el único, obviamente, daimon o la única figura arquetípica que genera esa sensación, pero con Dioniso vamos a ver que particularmente, si hablamos de lo lúdico, de lo extraño, de lo que de golpe disloca, podríamos decir, ¿no? Así se terminó la última ponencia, hablando de lo que disloca, de lo que de alguna manera hablamos de lo desfachatado, ¿no? De lo que de alguna manera rompe, quiebra. Bueno, el campo, digamos, arquetipal de Dioniso claramente nos invita a este tipo de percepción, ¿no? Y los invito tal vez a que arranquemos tratando de hacer alguna reflexión acerca de algún momento de su vida en donde tal vez se hayan sentido extraños de ustedes mismos, ¿no? Con un alto extrañamiento, digamos, de ustedes mismos. De hecho, Dioniso, para la propia tradición griega, era un extranjero, le decían, ¿no? Era un personaje extraño, ¿no? Extranjero, ¿no? Border. Y bueno, claramente el campo que constela Dioniso nos va a llevar a esos bordes de extrañamiento, que por otra parte se vivencian claramente, sobre todo en el cuerpo, ¿no? Digamos, Dioniso vamos a ver ahora que está estrechamente vinculado con el campo emocional, con el cuerpo y sobre todo con, yo siento al menos con la presencia. Hay algo muy particular de la presencia en lo dionisiaco, de un tipo de presencia que al mismo tiempo es ausencia, es extraño, ¿no? Es extraño a sí mismo. Así que bueno, quería como abrir tal vez haciendo esta reflexión y esta pregunta que se las devuelvo para que tal vez ustedes puedan evocar algún momento particular en donde hayan tenido esa sensación de extrañamiento de ustedes mismos con altas dosis, porque podríamos decir que Dionisio, si hay algo que nos trae, es algo muy border entre la vida y la muerte. Ahora vamos a ver un poco, ¿no? Su mito fundante y vamos a explorarlo con mayor detenimiento, pero bueno. Y también pensaba en esto que traía Ada al final, que me quedé como dando vueltas en esta cuestión de lo incapturable del alma, ¿no? Esto que decía hace un ratito, de que el alma es incapturable, de que no podemos capturarla, pero sin embargo tiene un grado tan expreso es tan conmovedor lo que nos pasa cuando nos ponemos en contacto con el alma, o cuando el alma se pone en contacto con nosotros, que es imposible no transfigurar el curso, ¿no? de los acontecimientos. Que eso también me parecía
importante traerlo antes de por ahí levantar el power y ya meternos con cuestiones más conceptuales, ¿sí? ¿Comparto yo, amiga? O, Sí, sí, yo creo que ta. podemos ir compartiendo. Lauri va a exponer un poco las características principales de Dionisio y contarles también de que el lugar desde donde hay un montón de lugares desde donde abordar a Dionisio. Kerenji, por ejemplo, tiene un libro interesantísimo sobre Dionisio. Nosotros hicimos un mix porque Kerenji, por ejemplo, dice que Dionisio es la raíz indestructible de la vida, pero desde donde nosotros más lo vamos a tomar es desde López Pedraza, que es otro de los personajes fundantes de lo que es la psicología arquetipal y que es uno de los grandes autores también que vamos a trabajar en la formación. De hecho, va a ser el primero que vamos a trabajar, después vamos a trabajar a Hillman. Ellos dos tuvieron un vínculo, después se pelearon, o sea, comentarios así de pasillo que siempre vamos dando para que puedan contextuar lo humano, demasiado humano, tal vez también ahí. Pedraza es un personaje cubano, es médico era médico de profesión, después se instaló en Venezuela y se lo considera uno de los padres fundadores de la psicología arquetipal, de los grandes antecedentes de esta línea en Latinoamérica. Hizo un gran trabajo con esta línea en Latinoamérica. Tiene unos libros encantadores, ahora se hizo su obra reunida, trabaja sobre muchas mitologías. Gran parte de estos libros fueron en conferencias también que él dio en la universidad sobre mitología que se llenaban, o sea, porque él tenía un carisma muy particular, entonces la gente hasta ponía sillas en los pasillos para escucharlo. Un personaje absolutamente encantador, muy dionisíaco, él particularmente, muy entroncado en la energía de Dionisio y con una capacidad intuitiva para entrar en los mitos muy particular. Entonces vamos a ver cómo lo trabaja él, todo esto se va a desarrollar mucho más ampliamente en la formación y cómo en realidad también él plantea que el campo arquetipal de Dionisio es un campo que en Occidente al menos es muy reprimido, ¿no? Está muy reprimido y esto tiene consecuencias para nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver por qué está reprimido y cuáles son las características de este campo arquetipal. Y después yo voy a trabajarlo también para que vayamos como amplificando un poco, porque también en la formación, digamos, siempre va a haber como una mirada de nuestro peculio, digamos, de la elaboración que nosotras vamos haciendo de todo esto, lo vamos a mezclar con el concepto de lo carnavalesco de Bakhtin. Así que bueno, eso va en la segunda parte. Pero vamos, Lauri. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en principio, López Pedraza lo que va a plantear es que, por supuesto, Dioniso nos acerca a aquello que es fragmentario, enloquecedor. Él habla, ¿no?, del lugar de la locura, ¿no?, cuando trabaja con Dioniso. Aquí, bueno, dice el famoso dios del vino, Baco, le llamaban los romanos, ¿no?, el dios de la locura, de la tragedia. Y en principio, claramente irracional, ¿no?, el trasfondo irracional del mundo, ¿no?, la raíz indestructible de la vida, pero claramente la constelización que se abre cuando hacemos contacto con lo dionisiaco tiene que ver con esto, ¿no?, que les traía recién, como una sensación muy racional, de mucho extrañamiento, pero claramente conmovedora, podríamos decir, ¿no? Pedraza habla mucho de la ambivalencia también, ¿no? Y lo relaciona mucho con la psique fragmentada en la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, Dioniso es uno de los grandes sellos que la psiquiatría toma para comprender la fragmentación psíquica. Pero bueno, Pedraza lo va a tratar de rescatar, y de hecho toda la tradición post-jungiana, ¿no?, trata de rescatar ese concepto de locura para darle otro lugar también, ¿no? Dice, su naturaleza contradictoria, irracional, sirve de vehículo metafórico para explorar las zonas de sombra de la naturaleza humana. Porque pensemos que Dioniso y el campo de que consteliza está claramente vinculado con el inconsciente, con el advenimiento del inconsciente, ¿no? Por eso es cuerpo, por eso es un movimiento que claramente desacomoda la captura, podríamos decir, ¿no?, valiéndonos de esto que nos traía cuando cerramos la ponencia anterior. Vamos a explorar, está un poquitito más abajo el mito órfico, les voy a leer un pedacito más. Dice, tiene un aspecto alegre y generoso, ¿no?, y una faceta repulsiva y tenebrosa. Fíjense cómo ahí ya aparece ese sello muy ambivalente, muy contradictorio, que nos está proponiendo este campo arquetípico, ¿no? El mismo Dios es alabado como dador de innumerables dones y temido como el devorador de carne fresca y descuartizador de hombres. O sea, nos está llevando a extremos muy radicales, ¿no? Claramente tiene, digamos, esa naturaleza, ¿no? Proporciona el éxtasis, la comunión espiritual, la intoxicación salvaje, de la cual él mismo es líder, de modo que puede ser llamado el dios de la locura y del frenesí. Hay un pasaje que tiene que ver con un rey que se llama Penteo, que es un personaje, López Pedraza lo describe claramente, este,
Es un rey muy titánico, le dice Pedraza. Lo titánico tiene que ver con lo opuesto, ¿no? A lo dionisiaco. Podríamos decir que si en Dioniso lo que hay es éxtasis, imagen, mundo imaginal, cuerpo, sentido de presencia, en lo titánico, si tenemos tiempo y lo desarrollamos un poquito, lo que hay es vacío, lo que hay es un tipo de poder ciego, ¿no? Exuberantemente, podríamos decir, no sé si exuberante es la palabra, tal vez excesivo, podríamos decir, ¿no? Y en este pasaje con Penteo, bueno, Penteo al desconocer al dios termina desmembrado por su propia madre, ¿no? Otro de los grandes sellos de Dioniso va a ser el desmembramiento, para que ustedes tengan una idea de esa tensión y bueno, trayendo un poco lo que comentaba de lo reprimido, ¿no? Lo que sucede cuando eventualmente Dioniso es reprimido, ¿no? De la vida consciente, aunque Pedraza habla de la represión como condición de posibilidad también, ¿no? Si no lo reprimiéramos, no podríamos conocerlo, y si no podemos conocerlo, bueno, tenemos problemas, ¿no? Cuando no podemos reconocer y reflexionar sobre el accionar, ¿no? De un Dios como es este, y como otros, porque todos tienen sus formas de acción, ¿no? Me gustaría que por ahí chequeáramos un poco entonces en relación al nacimiento de Dioniso, para que ustedes conozcan. Hay dos grandes líneas míticas en relación al mito que propone el orfismo. Se los voy a leer por aquí. Lo que plantea el orfismo es que Dioniso nace de la unión de Perséfone y de Zeus, ¿no? Dice, con Perséfone, la reina del mundo subterráneo, Zeus tuvo un hijo, Dionisos Sagreo se le llama, ese particular nombre tiene que ver con la línea órfica. El padre tuvo la intención de que el niño dominara el mundo, pero los titanes lo sedujeron con juguetes y lo atraparon para descuartizarlo y devorar sus miembros. Atenea, sin embargo, rescató su corazón y se lo llevó a Zeus, quien se lo comió, y de Zeus nació entonces un nuevo Dionisos, el hijo de Sémele. Se le llama el niño de la doble puerta, o el niño dos veces nacido, el dos veces nacido, o el niño de la doble puerta. Estas son las formas en las que, digamos, se lo ha caracterizado, ¿no? Zeus arrebata o arrebató a los titanes, abatió, perdón, a los titanes con su rayo vengador y los redujo a cenizas. De estas cenizas fue formado el hombre y por ello contiene en sí mismo una parte divina proveniente de Dionisos y una parte opuesta, procedente de sus enemigos los titanes, ¿no? Esta es la línea, digamos, del nacimiento de Dionisos desde el punto de vista de la línea del orfismo. Podríamos detenernos un momento a pensar en la reunión que tenemos aquí. Pensemos que Zeus es un personaje, por supuesto, asociado a la conciencia, ¿no? A la claridad, a la clarividencia, y Perséfone es una imagen arquetípica asociada al inframundo, con lo cual acá tenemos una unión interesante, que es muy propia de lo dionisiaco, de la luz y de la sombra, básicamente, ¿no? De la capacidad que tenemos de volver consciente lo inconsciente, que es una famosa frase de Jung, ¿no? Para poder lidiar con el mundo, con la presencia en el mundo, ¿no? Los dos relatos, incluyendo el relato de Semele, que queda totalmente hecha añicos, cuando se dice que, bueno, ahí aparece Hera, que es la esposa de Zeus, y bueno, la seduce a Semele para que le pida a Zeus que se presente con toda su potencia. Bueno, ella le hace caso, y cuando Zeus se presenta con toda su potencia, esa potencia la termina haciendo añicos, la termina convirtiéndola carbonizándola, digamos, ¿no? Entonces esa es la otra línea, digamos, del mito, pero fíjense que está presente en todo momento ese sello que es muy propio de lo dionisiaco, que es el desmembramiento, que es lo extático, ¿no? Que es el arrebato, y de esa unión, digamos, ¿no? Entre la luz y la sombra nace este Dios que estamos conociendo ahora, ¿no? Que en definitiva nos trae un poco la paradoja, la ambivalencia, bueno, la locura, ¿no? Yo creo que es un daimon que nos acerca también a la ternura. Hace un ratito hablábamos de la contemplación. Eh, a mí hay una película que siempre la traigo porque tiene algunos pasajes que son muy lindos en relación a lo dionisiaco, que es, no sé si la conocen, es Belleza Americana, en donde por un lado aparece un personaje muy puer, que es el protagonista, que tiene una regresión enorme, no sé si la vieron, pero bueno, la spoileo un poquitito.
Y aparece otro de los protagonistas, que es un personaje tremendamente dionisiaco, y hay una parte de la peli en donde ese personaje se pone a ver una bolsa danzando en el aire. Siempre uso esa imagen porque me parece tremenda esa imagen. Eh, y ahí tenemos, ¿no?, esta tensión, ¿no?, que tiene que ver con la capacidad que nos da Dioniso de contemplar, algo que surgió hace un rato y por eso lo traigo, porque es bien bonito, esa capacidad que tenemos y que nos da ese éxtasis dionisiaco de tener un contacto con la presencia que atraviesa el cuerpo, ¿no? Y que por otra parte es bien sencilla, porque yo creo que es un daimon que no tenemos que buscarlo por ahí en cosas muy extravagantes. De hecho, también Dioniso polariza, valga la redundancia, polariza con Apolo, digamos, ¿no? Hay una tensión ahí eh, que también es propia del desarrollo mítico del dios, pero fíjense que ese es un extrañamiento, ¿no? Nos extraña ver a la bolsa danzando, ¿no?, en el aire, y es algo tan sencillo y tan de la vida cotidiana que Dioniso es esa extrañeza. Es lo que le da sentido, podríamos decir, a muchas de las cuestiones de la vida cotidiana que al no detenernos un momento, a dejarnos atravesar por ellas, no podemos percibir, ¿no? Lo que no quita que también obviamente es una deidad que cuando irrumpe de manera, con una dosis muy alta, claramente nos puede descuartizar de manera literal, ¿no? Hay Pedraza describe un montón de cuestiones en relación y de procesos dionisíacos en relación, por ejemplo, a lo psicosomático, ¿no? De cómo, digamos, Dioniso se hace carne, ¿no? Se presenta como enfermedad, se presenta como locura literal, nos termina realmente generando, bueno, una enorme encerrona porque, bueno, ¿no?, cuando no le damos cabida o no lo reconocemos. No sé, amiga, si querés compartir algo en relación a esto. No, no, creo que está buenísimo todo, todo lo que estás planteando y por ahí también plantear esta idea, que es una idea muy propia de la psicología arquetipal, que es que los dioses que no son recibidos en la conciencia retornan sintomáticamente, ¿no? Entonces, el problema no es lo dionisíaco en sí, lo apolíneo en sí, lo heroico en sí, sino el tema es que cuando esos campos arquetipales no son recibidos en la conciencia, esos dioses se van a hacer lugar sintomáticamente. Entonces, el retorno sintomático de lo dionisíaco es lo problemático, que tiende a esto, a la disolución, puede tender a las adicciones, puede tender a la fragmentación psíquica, puede tender a lo borderline, ¿no? A desarmar por la fuerza aquello que el sujeto no deja que se desarme, ¿no? Exactamente, tal cual, El tal caso es cual. Penteo, ¿no? Es trabajar con el Penteo interno, me parece, porque en realidad Penteo, como bien dijo Lauri, es este rey que no habilita en su reino el culto a Dionisio. Entonces Dionisio, desterrado por la puerta, se le mete por la ventana, ¿no? Y cobra venganza, y lo que hace es despedazar a Penteo con su séquito de Ménades, entre las cuales estaba la propia madre de Penteo, ¿no? Y lo va seduciendo a Penteo, psicopáticamente de hecho, para que vaya justamente a ese lugar en donde va a ser completamente desmembrado. Entonces, en definitiva, es este rey, este Penteo interno como figura interior que se resiste a la fragmentación, se resiste a la pluralidad, se resiste a lo disolutivo, a dejarse llevar, a lo que no puede controlar, a la fuerza dionisíaca de la vida, va a ser despedazado, ¿no? O sea, el desmembramiento dionisíaco va a reaparecer, pero va a reaparecer violentamente. Tal Ya cual, Lauri seguro va a tal. llegar ahí. Sí, sí, exactamente, ¿no? Pensaba que hoy estamos con Sol Saturno, creo que Mercurio también en Piscis, recién hablamos con Vicky, ¿no? Todo esto en el marco de una luna llena, ¿no? Este, Porque lo titánico aquí abajo dice, ¿no? Dionisos aparece el dios en oposición a los titanes, ¿no? El dios de las emociones, el dios más reprimido, ¿no?, a lo largo de la cultura occidental, el dios de las mujeres, del vino, de la tragedia, el dios que posee una fuerte conexión con la muerte. Dioniso aparece también para, en algún punto, darle tal vez sentido, ¿no? Hay algo que creo que tiene mucho que ver con el sentido profundo de la vida. eh, a la vida cotidiana, por eso ponía el ejemplo también de la bolsa danzando, ¿no? O lo que nos pasa a veces cuando simplemente contemplamos y nos dejamos atravesar por cualquier cosa pequeña de la vida. Bueno, ahí podríamos también encontrarnos con lo dionisiaco, ¿no? Bueno,
Dos fuerzas personificadas, dice aquí, la dionisíaca y la titánica, en oposición dentro de la naturaleza humana. Yo creo que ahí hay un sello bastante claro, ¿no? Que obviamente por ahí hoy no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo en completitud, pero tal vez podríamos pensar en la rutina cotidiana sin sentido, como para simplificar un poco esta idea de lo titánico, que es más compleja, por supuesto, pero en lo que nos pasa cuando la vida cotidiana se vuelve vacía, ¿no? Se vuelve una reiteración compulsiva, una especie como de hacer de cuenta que, ¿no? Pedraza habla del famoso bla bla, por ejemplo, también cuando nos llenamos de, muchas veces de tareas, ¿no? O nos llenamos de palabras, o nos llenamos, ¿no? Entramos en una especie como de frenesí que nos impide detenernos y hacer contacto con el advenimiento, ¿no? En este caso del alma, y bueno, particularmente de Dioniso en este caso, que estamos trabajando con esta imagen. ¿No? Dice, esta naturaleza contiene una porción de Dioniso, ¿no? Digamos, está hablando ahí de estas dos fuerzas, de los titanes y de Dioniso, y la otra de los titanes, ¿no? Son fuerzas que pueden percibir tanto en los niveles internos de la realidad como en los externos. El divino Dioniso es en conflicto con las fuerzas titánicas, ¿no? Llevándolo un poco a lo que les compartía como una impresión posible, ustedes seguramente tendrán otras, esta tensión que nos aparece en la vida cotidiana cuando nos come la rutina y no terminamos de poder apasionarnos y dejarnos atravesar por la experiencia de la vida, ¿no? De la vida en sus cosas más simples, por decirlo de alguna manera. A mí se me viene mucho, ¿no? Traerlo a esta vivencia cotidiana para que ustedes lo puedan asimilar también, ¿no? Hay mucha información acá, vamos a pasar un poquito, ¿no? Porque acá, bueno, esto lo vamos a desarrollar más en las clases posteriores de la formación, pero bueno, tenemos un montón de información acerca, por ejemplo, de Menecio, de Prometeo, que es uno de los grandes titanes, uno de los más conocidos, de sus excesos, de lo que le pasa a Prometeo cuando por ahí se excede en ese bla bla, en esa inflación, y bueno, termina encadenado y es Quirón quien le trueca la vida. Tal vez ahí, bueno, después Agus nos va a contar algo sobre Quirón. Pero ¿qué es lo que nos pasa cuando nos excedemos, ¿no? Cuando entramos en arrogancia, en ibris, como le decían los griegos, ¿no? Cuando realmente no podemos detenernos y dejarnos atravesar por esta fuerza que es tan extática y que yo creo que tiene que ver con lo que desarrollábamos hace un ratito, en definitiva, porque, como bien explicaba Ada, no siempre no podemos edulcorar esa fuerza, ¿no? No podemos decir que es bella. Estar disponibles a que nos atraviese, en este caso ese campo que se constelice lo dionisiaco, es exponernos a tanto el dolor como el éxtasis del gozo. O sea, no sabemos de antemano, ¿no? Por eso es tan difícil y por eso lo titánico también yo creo que se podría leer como una resistencia al alma. No sé cómo lo pensás vos, amiga, pero creo que por ahí hay algo de eso, Sí, ¿no? Lo total. titánico como una resistencia feroz al alma, ¿no? Es que no se puede hacer alma desde lo titánico, porque en lo titánico no hay imagen, ¿no? Entonces, quizás por ahí mencionarles que dentro de las tradiciones órficas lo que se plantea es que en ese momento en el que Dionisio Segreo es invitado por los titanes a jugar con la intención, en el fondo, de matarlo, cosa que efectivamente hacen, lo despedazan, viene Zeus y convierte a los titanes con su rayo en cenizas, ¿no? Entonces dicen que de esa ceniza mezclada con chispas de Dionisio se crea el humano. Entonces el humano está compuesto de una base titánica con chispas dionisíacas, ¿no? Somos titánicos, somos excesivos. Los titanes, de hecho, hay un gran trabajo que hace la psicología arquetipal con el aspecto titánico de la psique humana, no solo en Dionisio en exilio, en el caso de Pedraza, sino también Gilman hace un gran trabajo con lo titánico, que son estas fuerzas internas que nos componen, que son preolímpicas dentro de la mitología griega, que no hacen imagen. Ustedes fíjense que si ustedes quieren buscar pinturas de titanes, se encuentran poco y nada, ¿no? En cambio, de los olímpicos se encuentran miles. Es un lugar en donde cuesta hacer imagen, y como cuesta hacer imagen, cuesta ligar lo titánico y acomodarlo a una forma con un límite. Dentro de un dios olímpico hay límites. Zeus rige el cielo, Poseidón rige los mares, se limitan entre ellos sus propios excesos. Los titanes son excesivos por naturaleza y es un exceso compulsivo del cual la psique, dice Pedraza, no aprende. Es esa típica situación en donde, repito,
repito, repito, y como no se me arma imagen en esa repetición, no puedo ligarlo y no puedo elaborarlo, ¿no? Es un aspecto muy ciego de lo humano y lo titánico nos lleva a la violencia, nos lleva a darnos la cabeza contra la pared 1000 veces, nos lleva justamente a no poder hacer algo, a no poder tener la mediatización de la imagen como fundante, como aspecto fundante para el hacer algo. Entonces ahí, dentro de lo humano, está lo titánico junto con lo dionisíaco, ¿no? Y es esto lo que también Laurie está trabajando, esta exuberante vitalidad que tiene Dionisio, esta capacidad de hacer imagen, pero también está esta gran laguna titánica que tenemos. Tal cual, tal cual. De hecho, acá pusimos, ¿no? Encadenar al titán es una necesidad permanente, como si tuviésemos que estar un poco con el polizón activo, tratando como de detectar en qué momento esto se instala y se vuelve totalmente ciego y nos lleva a puestos, ¿no? Solo este trabajo, dice Pedraza, permite doblegar esa parte aceleradamente titánica de nuestra naturaleza, la cual es casi imposible de traer a la reflexión. ¿No? Y es interesante porque, bueno, vuelve a aparecer el tema del juego, ¿no? Los juguetes, ¿no? Que apareció antes también, ¿no? Como una imagen, ¿no? Como qué hacemos con esa parte nuestra que, en el caso obviamente del mito órfico, el juguete es una especie, vos decías, ¿no, Ada, recién, el tema de la seducción psicopática, cómo darle vuelta, ¿no? Cómo de alguna manera es algo siniestro lo que se presenta ahí, cómo convertir ese aspecto de lo siniestro en lo lúdico, activo y vital, ¿no? Que en el fondo es la famosa pasión alegre, podríamos decir, de lo dionisiaco, ¿no? Y por pasión alegre acá no quiero decir que sea siempre positiva, ¿no? Porque bueno, siempre la pasión alegre viene de la mano con las pasiones tristes, como decíamos, pero tenemos la chance al menos de vivirnos todo ese campo. Sabemos que tenemos que exponernos a la vivencia en sí, y que vamos a tener que aprender algo claramente de la crueldad también con Dioniso, ¿no? Dioniso es un dios muy cruel también, y es muy tenebroso también, es horrorífico, podríamos decir. ¿No? Tenemos que de alguna manera estar disponibles también a reconocernos en ello para poder dar cuenta del éxtasis y de lo luminoso, ¿no? Que nos trae este Dios. Es realmente interesante. Bueno, acá aparece este bla bla del que hablaba yo hace un ratito. Pensaba que también, si vamos a hablar de juguetes, ¿no? En relación a la experiencia del alma y a lo lúdico, pienso un poco en los chicos, ¿no? Los chicos, por ejemplo, rompen los juguetes, o sea, juegan un rato y los rompen. Tienen la necesidad como de ver qué hay dentro, de descuartizar el juguete. Esto es muy habitual en los niños, o sea, uno lo ve todo el tiempo. Y es tal cual, ¿no? Tienen como la necesidad le dan un rato, lo chusmean, lo traen, lo juegan un rato y después lo rompen, ¿no? Y bueno, eso lo relaciono con el tema de lo desfachatado también de los chicos, ¿no? Que tiene que ver con la desfachatez de la que hablamos hace un rato. Bueno, aquí aparece la idea ¿Sabés, de Laura? Yo futuro también. pensaba Sí, que, sí, sí. perdón, que justo antes de entrar en Prometeo, que creo que es una figura central, como por ahí mostrar que desde esta mirada particular, desde este enfoque, si bien a Prometeo siempre se lo considera como las interpretaciones simbólicas como un padre fundador de la humanidad, ¿no? Porque es el que le roba el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos y a partir de eso empieza todo un proceso civilizatorio muy fuerte para la humanidad, ¿no? Entonces lo considera como un padre civilizador, es un titán, digamos, es preolímpico Prometeo. Todo lo que pasa con Prometeo termina desatando un montón de cuestiones porque le mandan a su hermano Epimeteo a Pandora, Pandora libera la caja con todos los males que van a atestar por siempre a la humanidad. Bueno, hay toda una cuestión alrededor de esto como la consecuencia de ese acto titánico y saben que a Prometeo, digamos, lo castigan a estar atado a una roca, ¿no? Hefestos crea una red que el titán no puede romper, lo atan a una roca con fuerza y violencia, dos fuerzas que tienen que ir a atarlo, lo dejan atado y todas las noches un águila le come el hígado y al otro día ese hígado se vuelve a regenerar para que a la noche se vuelva a comer. Casi todos los castigos titánicos tienen que ver con esta cosa repetitiva a lo Sísifo, de ese trabajo estéril, de que se repite, se repite, se repite, se repite, y hay algo que no hace coto, no hace freno, ¿no? Esta imagen que no viene a contener y a limitar ese comportamiento titánico. Entonces, desde la mirada de lo arquetipal, se considera que Prometeo en realidad
es una desmesura titánica, robarle el fuego a los dioses es un acto de ibris en algún punto, de desmesura, y lo que nosotros tenemos que hacer como trabajo psicológico es justamente lo que el mito nos dice, atar al titán a la piedra, aprender a frenar, a abstener, a que este titán se abstenga un poco, ponerle un coto, un límite, y esto requiere justamente, como lo dice el mito, un gran despliegue de fuerza, de violencia, de trabajo psíquico para poder amarrar a ese aspecto desbocado que no quiere encontrar sus límites, que no quiere entrar en un orden, ¿no? Así que creo que ahí está buenísimo para poder ver que hay una diferencia en la visión de Prometeo, ¿no? En toda esta línea. Sí, sí, totalmente. Y pensaba mientras te escuchaba que cuando Quirón le trueca la vida a Prometeo, Prometeo sale de esa clausura, ¿no? De ese aprisionamiento con la corona de sauce y el anillo, ¿no? Que son símbolos justamente del límite, ¿no? La corona de sauce, que es un árbol muy relacionado con la muerte, ¿no? Con el final, el anillo también, que es otro símbolo de cierre, ¿no? De compromiso, como que necesariamente esto que traes está buenísimo porque es como si, bueno, tuviésemos que estar constantemente, ¿no? Poniéndole un freno a esa parte nuestra que básicamente nos hace vivir en una especie de letargo, siento también, ¿no? ¿Vieron cuando uno tiene la sensación de que estuvo presente pero no? No sé si les ha pasado alguna vez, como de mirar hacia atrás y decir, sí, o sea, lo viví, pero no lo viví, ¿no? La sensación de no haber estado presente en plena vivencia tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y eso, bueno, lo relaciono con lo que les iba a comentar ahora en relación a lo futurista en lo prometeico también, ¿no? En esta especie como de aceleramiento, que aquí Pedraza dice que es un impulso futurista, ¿no? El futuro titánico. Siempre estamos pensando entonces en lo que vamos a hacer mañana, en lo que vamos a hacer el año que viene, siempre estamos en un tiempo que no es el presente, en un tiempo que muchas veces también queda, ¿no? Como claudicando la presencia en el pasado, ¿no? O en el futuro, sobre todo lo prometeico en el futuro, pero también podríamos pensar en el pasado. Se me ocurre, es un pensamiento, no sé si Pedraza no creo que lo plantee así, se habla de futuro, pero pienso que en el opuesto también podemos quedarnos atrapados, ¿no? Un impulso futurista que reprime la esencia dionisíaca del hombre. Nos arranca del aquí y del ahora y asimismo de nuestro cuerpo. En otras palabras, nos arranca del tiempo y del espacio de Dionisos, ¿no? No nos permite contemplar, no nos permite jugar y romper el juguete para ver qué hay dentro. No nos permite la irreverencia necesaria para cuestionar ciertas autoridades que también se vuelven capturas, ¿no? No nos permite ese movimiento. Necesitamos estar en contacto con la presencia para poder, este, bueno, dar cuenta, sobre todo, dar cuenta de dónde estamos, dar cuenta de lo que nos pasa y de lo que nos atraviesa. Claramente Dioniso es, en ese sentido, eh, una gran rebeldía, podríamos decir, ¿no? A ese tipo de visión titánica. Fíjense, dice, se trata de una visión de la vida carente de interioridad, ¿no? En la que el hombre solo se moviliza por impulsos aparentemente surgidos de la nada, que se expresan a través de una mímesis superficial. Eh, hay tanto en la literatura, en la cinematografía para traer acá. A mí se me vienen algunos ejemplos que siempre traigo, no sé, por ejemplo, la historia sin fin, ¿no? La nada y la fantasía. Esta tensión que hay entre ese vacío, esa figura sin forma, que todo lo devora, y la fantasía, el mundo imaginal, ¿no? La vida con alma, ¿no? El hacer alma. Hay mucho de eso. Bueno, podemos seguir leyendo un poquito más. Dice, el mito órfico relata que Dionisos nació de la unión, esto ya lo leímos hace un ratito, ¿no? Es de Zeus y Perséfone, ¿no? Siguiendo un poquito más abajo, la imaginería órfica consideramos la seducción y desmembramiento, ¿no? Esa imagen del desmembramiento del niño Dionisios de manos de los titanes como una imagen arquetipal, como una imagen muy propia. Cabe eso, ¿no? Preguntarnos cómo uno de nosotros queda desmembrado también en la vida cotidiana por la invasión de lo titánico. Cómo podemos llevarlo y darle una forma y encontrarlo en nuestro registro cotidiano también, ¿no? Y bueno, aparece la imagen del horror, por supuesto. Yo creo que igual
no sé cómo lo sienten ustedes, pero el desmembramiento también puede ser extático. Hay muchas situaciones en donde quedamos desmembrados y entramos en éxtasis, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hablaban de la danza Butó, que yo la vi algunas veces y es claramente una fragmentación, ¿no? Corríjanme si me equivoco, pero la danza Butó, cuando yo la veo, me da como esta sensación de que hay algo que se deforma en el cuerpo, ¿no? Y realmente el éxtasis que produce estar en contacto con esa imagen es muy gozosa. Pensemos que el desmembramiento o el desmembrarnos puede ser muy gozoso también. No tiene por qué ser sufrido, digamos, ¿no? Ahí aparece una imagen muy crística también de lo dionisiaco. Se asemeja mucho a Dionisio a Cristo también ahí. Y tenemos una herencia de sufrimiento ahí, ¿no? Yo creo que es importante si hablamos del campo arquetipal de Dioniso, traer también la imagen del desmembramiento y vincularla con un estado de gozo. Lo que nos pasa cuando rompemos esa unidad, ¿no? Que nos traía hace un rato, que mata, ¿no? Nuestra capacidad de hacer conexiones y atomizarnos y fragmentarnos, podríamos decir, lúdicamente, creativamente, ¿no? Componer algo allí que nos mueva, que nos ponga en movimiento. ¿No? La danza butó, si no me equivoco, es una danza de posguerra aparte, ¿no? Eh, Fíjense en eso. Sí, nada, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás? es una danza de posguerra, nace en los años 60 en Japón y es controvertida todo su origen, digamos cuál es el origen, pero fundamentalmente está vinculado con el periodo histórico de la posguerra que tiene que ver con la muerte, ¿no? Con la Claro, simbolización o con tratar de, para mí, digerir esa situación tan de vida-muerte que se vivía. Entre otras cosas, vida-muerte como cosa de lo vital, pero también de lo cultural, ¿no? De un montón de otras circunstancias. Y nada, digo, yo te estoy escuchando y digo, sí, esto es Butó. Sí, me dejé de poner en el, en el chat referencias porque iba a inundar cuestiones que tienen, está muy cercano esta idea y esta simultaneidad de la que vos hablás o de la fragmentación tiene que ver con fragmentar el cuerpo y hacerlo y que esa fragmentación pueda ser experiencia simultánea en la materialidad de los cuerpos, ¿no? A través de múltiples imágenes. Una linda imagen que dice Tatsumi Hikata, que es uno de sus creadores, es que como si uno tuviera pulgas en el cuerpo y cada una hiciera una historia en nuestro cuerpo y entonces te pica una pulga, te pica otra pulga, te pica otra pulga, te pica, ¿no? Y uno simultáneamente está respondiendo a esas otras vidas. Está siendo hecho por eso, simultáneamente. Maravilloso. Gracias, Patri, por la intervención. Ella, bueno, Patri es especialista en danza butó, es antropóloga, su tesis de doctorado fue sobre la danza butó y va a darnos una masterclass en la formación sobre danza butó. qué Así que, maravilloso. y todo este componente arquetipal que tiene, a mí me fascina el trabajo que ha hecho Patri con esto, es increíble, así que pueden tomarla como un referente total para esta situación. Y yo creo que la danza butó es muy dionisíaca, es absolutamente dionisíaca. ¿Sí? Trae esta fragmentación y en esta fragmentación, en el pulso de lo que podríamos llamar la disolución, el solve de la alquimia. Vieron que la alquimia decía que el pulso es solve et coagulas, disolver y coagular. Y un Mm, se prende de esto y dice, claro, el pulso de la individuación en la vida es disolver y coagular, disolver y coagular. Lo dionisíaco vendría a traer el pulso del solve, de la disolución, de la fragmentación, como una forma de regeneración también. Lo que pasa es que cuando uno se entrega a esa disolución y esa fragmentación, no tiene la garantía de nada. Esa es la verdadera cuestión, ¿no? tal cual. Entregarse a esa fragmentación que va a venir como un gran pulso y vivirla y transitarla y estar ahí con las pulgas que te pican desde distintos lados y sin saber cómo vas a resolverlo, porque además lo dionisíaco no pretende una síntesis como corolario, pretende habitar esa fragmentación así como se presenta. Entonces ahí está la cuestión, que hay algo de que si no tuviéramos este pulso dionisíaco a la fragmentación, a la disolución, ¿cómo armaríamos algo nuevo? ¿Cómo sería posible la regeneración, la purificación de la vida si no hubiera un desarme nunca? ¿No? Bueno, Total.
Sí, sí, totalmente. Me quedé con la imagen de las pulgas que pican. Es como bien sensitivo, por otra parte, ¿no? Como me lo relatabas y me quedaba como con esa sensación en el cuerpo. Y se me venía también la bailarina cósmica de Nietzsche, que es otra imagen muy interesante. No sé si la vieron alguna vez. Es una bailarina que tiene como múltiples manos, ¿no? Y está como es esto, ¿no? La multiplicidad se ve en la imagen, en esa bailarina, que bueno, Nietzsche dice que agencia el cielo y la tierra, ¿no? Como si fuese esa interconexión por capas, por fascias, que presenta ese personaje. Súper interesante, ¿no? Como poniéndose en movimiento por cada, como en simultáneo, ¿no? En eso que pica, ¿no? Sí, es interesante ver el desmembramiento no necesariamente como una forma de horror solamente, ¿no? Porque es también empezar a plantearnos cómo entregarnos, esto que decía Ada, cómo entregarnos a la disolución, a lo que se disuelve, cómo confiar también, se me viene eso, cómo confiar en que algo bueno, bueno, me estoy metiendo en categorías complicadas, ¿no? Pero algo positivo para la vida, desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como bueno, puede acontecer si nos entregamos a ese viaje, ¿no? Bueno, dice, con Dioniso nuestra imaginación se conecta también inmediatamente con los complejos más arcaicos de la humanidad. Pedraza va a hablar acá del canibalismo, después, bueno, hay otros autores que van a plantear estos temas desde un lugar muy interesante, ¿no? Se me viene la crueldad del alma, ¿no? Dice, en las vacantes de Eurípides, las más crudas y espantosas imágenes de un desmembramiento, acá aparece Penteo, que es lo que les estaba comentando hace un ratito, en la que Ágave, que es la madre, despedaza a su propio hijo. Pensemos en cómo esto acontece en la vida también, ¿no? Como hay situaciones en donde claramente las madres o barra padres pueden despedazar a sus hijos. De hecho, hay muchas imágenes, bueno, Cronos devorando a sus propios hijos, imágenes de grandes madres, ¿no? Como la gran madre y su hijo amante, por ejemplo, el gran sello pisciano, entre otros, ¿no? El eunuco, ¿no? Muchas imágenes asociadas a esta tensión. eh, que podemos encontrar en la vida y en las producciones culturales, artísticas. Bueno, voy a tomar algunas palabras para seguir desarrollando porque me parece que, bueno, después la imagen, ¿no? El concepto de lo carnavalesco que va a desarrollar Ada está muy bueno. Sabemos que Dionisio es el dios de la tragedia, de las máscaras también, ¿no? El carnaval es un gran sello dionisíaco y el origen de la tragedia también es un gran sello dionisíaco y tiene que ver con lo que consteliza este dios. Los rituales orgiásticos, ¿no? Acá, bueno, aparece esto que mencionábamos recién, el descuartizamiento de animales. ¿No? La relación entre el canibalismo y la Eucaristía, por ejemplo, a mí siempre me llamó mucho la atención, me resulta también un sello propio del campo dionisíaco sumamente interesante, ¿no? Beber el cuerpo, la sangre de Dios, de Jesús en realidad, y tomar su cuerpo mediante la Eucaristía, ¿no? Encuentro del mito con la antropología y la religión, ¿no? Esto que nos conecta, dice Pedraza, con lo primitivo arcaico cuando era parte de la supervivencia humana, el canibalismo en sí. Hace poco, bueno, ahora después Agus lo va a desarrollar justo con la Sociedad de la Nieve, ¿no? El canibalismo. Gran imagen también asociada con lo dionisiaco. Bueno, amiga, me podría seguir extendiendo un montón. Decime vos, regulame vos hablando de excesos. No, está perfecto. A mí me parece que diste un montón de información. Yo creo que también ahí quizás es explicar un poco por qué este campo tiende a ser reprimido, sobre todo, mm, digamos, en Occidente, ¿no? Que es un campo arquetipal que suele quedar reprimido. Primero podríamos pensar en que la tendencia es más a lo apolíneo, ¿no? Igualmente Nietzsche también está ahí detrás de todo esto, la dialéctica permanente entre lo apolíneo y lo dionisíaco como polaridades que van construyendo la historia de la cultura humana, ¿no? Entonces, mm. siempre viene algo que rompe y siempre viene algo, eso que se rompió se forma en una nueva positividad que va a ser, ¿no? Se va a romper en otro momento. El concepto de la modernidad, ¿no? Más allá de que el periodo histórico en el que la instalamos per se, la modernidad siempre es una forma de romper, ¿no?
Entonces el Renacimiento es la modernidad de la Edad Media, ¿no? Y después viene otra modernidad a romper el Renacimiento. O sea, siempre estamos en ese solve et coagula, en esa lógica entre lo apolíneo y lo dionisíaco, pero la sensación es que si bien tenemos un mito fundante muy dionisíaco, porque es verdad que hay resonancias entre Cristo y Dionisio, ¿no? O sea, Pedraza habla de no confundirlos, pero hay resonancias. Y claramente, ahora que estamos también cerca de la Pascua, nosotros tenemos muchos ritos de este tipo donde celebramos el desmembramiento de algún modo, lo transitamos, lo conmemoramos, que son carnavalescos, ¿no? Que son dionisíacos. Y quizás no nos damos cuenta de eso, lo tenemos muy internalizado en la cultura, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como dice Lauri, este ritual de la Eucaristía es canibalístico, la gran pasión de Cristo, esta escena sadomasoquista tremenda que tiene que ver con una mortificación tremenda que libera el renacimiento, ¿no? Se desmembra ese cuerpo, se destruye para poder adquirir otro estatus ontológico. Entonces, claramente, digamos, ahí tenemos lo dionisíaco inserto en la cultura, pero también de alguna manera apartado, reprimido, ¿no? Demonizado, es la locura lo dionisíaco, es lo que nos disuelve, es lo que nos pone en un borde psicótico, es lo que nos puede llevar a las adicciones, al alcoholismo, es peligroso, es peligroso para la cultura también, ¿no? Sí, es Entonces, contrahegemónica, ¿no? La energía dionisíaca es contrahegemónico. claramente contrahegemónica, pero es tan necesaria también. Que sí, pensaba también en el bautismo, ¿no? La purga. Bueno, el orfismo es uno de los grandes sellos iniciáticos de lo que después se convirtió en el vegetarianismo, ¿no? En el exceso virginal, puro, casto. Hay muchos temas que se despliegan en relación a esto, que bueno, hoy no nos va a dar el tiempo, pero que son sumamente interesantes. Y es cierto esto que comentás de que estamos constantemente atravesados por estos rituales. Lo que pasa es que por ahí no los reconocemos en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. Por eso es interesante tratar de llevar algo de todo esto a la experiencia vívida en cada uno de nuestras, ¿no? Y a interiorizar justamente, ¿no? Poder interiorizar esto y hacernos las preguntas, ¿no? Correspondientes, ¿no? Bueno, ver, explorar algo de esto en el marco de experiencias simples, ¿no? De la vida cotidiana, eh, para lograr rastrear y dar cuenta de cómo esto se desarrolla en nosotros, cómo se consteliza en nuestra propia vida. Bueno, y ya por ahí para pasar, si te parece, amiga, al tema del carnaval, que es cierto, bueno, vivimos el carnaval hace poquito, ¿no? Tal vez muy interesante también el séquito de Dionisios, ¿no? De estos personajes que lo acompañan, los sátiros, las ménades, esas mujeres que despedazan a los animales y comen su carne cruda, ¿no? La imagen del sátiro acá la teníamos de Sileno, que es su gran Chileno. compañero. Sí, exactamente. Tal vez lo encuentre por acá, pero está un poquito más abajo, me parece. Con nariz repingada, siempre me quedó esa imagen de Sileno, ¿no? Como un borracho con nariz repingada, y se me presenta así cuando me acuerdo de Sileno. Pero bueno, ahí ya nos metemos de lleno en el ambiente, en lo carnavalesco y en esa enorme proliferación de acompañantes irracionales sí, border también, ¿no? Que acompañan a Dioniso en su peregrinación, en ese lugar de. Pensemos que él realmente es un personaje errático, vagabundo. Eh, Vemos muchos Dionisos por la calle hoy. Eh, hay muchos personajes que uno puede salir y verlos erráticos. No sé si se han encontrado alguna vez con alguno, pero hay muchos. Yo tenía un personaje, me había hecho amigo medio yo porque, bueno, le charlaba en mi barrio por Almagro, pero un personaje que aparecía, era un Dioniso con patas realmente, ¿no? Era totalmente errático, era un vagabundo, y deambulaba siempre por el barrio. Bueno, en general está acompañado Dioniso, ¿no? En el mito por estos personajes que tienen que ver con su propia tragedia, podríamos decir, ¿no? Si te parece, dejo de compartir acá y ponemos el otro power, como para ya Sí, meternos en el claro. tema. Espérate, ahí va. Dame Ahí un voy. momento, que si querés lo subo yo o lo subís vos.
Lo subo yo, no hay problema. Así vos. Dale. Ahí va. Mm. Ahí voy. Bueno, y ahora vamos a trabajar como un concepto que nosotros asociamos un poco, que no, Pedraza no lo asocia, viene de otro campo, viene del campo de la teoría literaria con Bakhtin, que no sé si lo escucharon nombrar alguna vez, es un postformalista ruso que hizo unas contribuciones alucinantes a la teoría de la literatura, dejó como una gran torre babélica de conceptos, y uno de los conceptos que dejó es el de la carnavalización, que, digamos, nosotras creemos que realmente ayuda mucho a entender algunos conceptos, como por ejemplo este campo de lo dionisíaco. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fragmentación, de disolución, de desmembramiento psíquico? Y también, por ejemplo, esto dialoga mucho de algún modo con la teoría de los complejos de Jung, ¿no? Quienes ya transitaron alguito de lo junguiano saben que es como el gran riñón de la obra junguiana, la teoría de los complejos, y esta idea de que somos legión, de que somos muchos, de que en realidad estamos fragmentados, de que somos muchas voces adentro, somos una gran polifonía, por así decir, ¿no? Y que esa polifonía, sí, Jung por ahí cree que esa polifonía tiene que ir llegando a algún tipo de síntesis como corolario, ¿no? Quizás estos autores, sobre todo Hillman, no propondrían eso, ¿no? Pero, digamos, está esta base junguiana que apuesta por una psique que es básicamente polifónica, ¿no? Que es polifónica. La carnavalización es un concepto que Mijael Bakhtin crea a partir de estudiar los rituales del carnaval, ¿no? En todas partes lo estudió, pero sobre todo lo estudió cuando lo pusieron preso, porque, digamos, le tocó vivir el régimen comunista más fuerte en Rusia y él tenía un vínculo un poco ambiguo con ese régimen, entre todo, entre otras cosas porque tenía ciertas ideas religiosas que el régimen obviamente no avalaba, entonces lo ponen preso en determinado momento, lo destierran a Siberia. Él tiene contacto con una modestísima, digamos, biblioteca, entonces empieza a estudiar, lo voy a decir castellanizado, aunque sé que francés, a Rabelais. No sé si lo ubican. A este autor del medioevo que es absolutamente rupturista, carnavalesco, trabaja con lo grotesco, ¿no? Gargantúa y Pantagruel es una de sus grandes obras, que trabaja con todo lo abyecto, con todo lo borde, ¿no? Y que tiene una libertad para escribir este autor que es increíble. Bakhtin lo toma, empieza a estudiarlo, empieza a ver que lo que ocurre, digamos, en estas obras de Rabelais es que básicamente se rompen todas las jerarquías. No hay un centro rector que organice la interacción entre las partes. Se disuelven completamente los logos rectores, las jerarquías se suspenden y emerge una gran polifonía que él va a decir que tiene como corolario y como máxima expresión la novela moderna con Dostoyevsky, ¿no? Que la novela moderna de Dostoyevsky es absolutamente polifónica, hay un cambio de lo monofónico a lo polifónico ahí, se sale del mundo clásico que era más monofónico, donde había una verdad, un relato, sin contradicciones, más al estilo heroico, y empieza a aparecer esta polifonía de voces, ¿no? Que tiene para él su corolario máximo en Dostoyevsky, ¿no? Que se lo tilda un poco de nacionalista a Bakhtin con esto, porque hay también otras novelas polifónicas en otros lugares, pero sin lugar a dudas Dostoyevsky es una gran expresión de esta polifonía en donde ya no hay una voz que detente el saber absoluto sobre lo que ocurre, ¿no? La carnavalización en realidad es la aplicación de el fenómeno del carnaval a la literatura, pero nosotros también nos vamos a apropiar de este concepto de la carnavalización para pensar psicológicamente que lo que trae Dionisio es una gran carnavalización. No solamente, digamos, existe el carnaval como lo conocemos, como lo conocían en la Edad Media, sino también, por ejemplo, las bacanales, ¿no? Que son este gran ritual a Dionisio, estas orgías dionisíacas, las saturnalias, ¿no? En la antigüedad. Tenemos los carnavales modernos, tenemos la Pascua, que es una gran celebración carnavalesca también. Cristo, digamos, es despedazado, desmembrado, elevado a la vez que denigrado, ¿no? Hay muchas voces y además es crucificado entre ladrones, está toda una polifonía ahí, ¿no? Danzando dentro de este ambiente donde se rompe lo jerárquico, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que lo que hace Bakhtin es estudiar la influencia del ritual del carnaval, que él dice que ha permeado completamente nuestra cultura,
y que ha llegado incluso a permear la literatura, el arte, ¿no? La carnavalización genera lo polifónico dentro de nosotros, es la ruptura de los centros rectores, de las jerarquías, de las diferencias entre la baja y la alta cultura. ¿Qué ocurre en el carnaval? Está todo permitido, se suspende todo, el rey ya no es más rey, el rey también es uno más, es un sirviente, puede ser humillado, puede ser destronado. De hecho, hay montones de rituales en carnaval donde al rey se lo destrona y se lo vuelve a erigir, se lo vuelve a levantar. La Pascua cristiana es algo de eso, ¿no? A Inri, al dios de los judíos, se lo masacra y se lo consagra al mismo tiempo, es su momento de consagración, ¿no? Ya no hay jerarquías, no hay sociedad alta, no hay sociedad baja, no hay reglas de ningún tipo y se empieza a generar, no hay tampoco diferencia entre lo grotesco y lo sublime, convive todo el tiempo el enaltecimiento con la humillación. Y lo que va a decir Bakhtin es que esto empieza a generar un contacto que es totalmente libre, cercano y totalmente abierto a la contradicción y a la desaveniencia, ¿no? Se permite la desaveniencia, cosa que cuando no es carnaval, cuando no estamos dentro de ese espacio carnavalesco, la desaveniencia tiene que ser aplacada, tiene que ser pulida, tiene que ser reintegrada, no puede sostenerse la tensión. Esto nos pasa mucho en nuestros vínculos también. ¿Cómo hacemos cuando hay un punto de tensión irresoluble que implica una polifonía que ahí no va a ir hacia la monofonía, no va a volverse monofónica, y que nos cuesta mucho tolerarnos, ¿no? Pensamos que no vamos a poder lidiar con eso, no vamos a poder continuar con ese vínculo. Lo mismo en lo interno, ¿cómo hago para acomodar esto y que suene más monofónico, así no tengo que lidiar con la contradicción de este carnaval que tengo adentro, ¿no? Bakhtin va a decir, la pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de voces autónomas viene a ser en efecto la característica principal de las novelas de Dostoyevsky. En sus obras no se desenvuelve la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un único mundo objetivo, a la luz de la unitaria ciencia del autor, sino que se combina precisamente la pluralidad de las conciencias autónomas con sus mundos correspondientes, formando la unidad de un determinado acontecimiento y conservando su carácter inconfundible. Acá tenemos, por ejemplo, una obra, una tapa, ¿no?, de Rabelais, de Gargantúa y Pantagruel. Entonces, en los estudios sobre Rabelais, Bakhtin entiende el profundo impacto que tiene la carnavalización, ¿no? Y cómo forja símbolos sensibles para la cultura. La percepción carnavalesca abre una nueva visión del mundo, y esto es quizás lo más interesante sobre Dionisio. Abre cuando aparece una nueva visión del mundo que no es monofónica, que no tiene el logos, no está basada en el logos rector ordenador de lo hegemónico, la voz autorizada, la voz posible, el sujeto enunciador, que suele ser el autorizado y el habilitado, se desmembra, se rompe y se arma esta escena carnavalesca donde empieza a aparecer una polifonía de voces que uno la vive como un gran desmembramiento interior, una gran confusión, un gran caos, pero que habilita perspectivas completamente novedosas. Es esto de lo que hablaba Jung, de cuando el héroe es tragado por la bestia marina y se sumerge en el mar y tiene que alimentarse de esa bestia marina y pasar toda una temporada en esa noche oscura del alma hasta poder salir revivificado, ¿no? Muere en el oeste como el sol y vuelve a surgir en el este después de haber pasado por todo este proceso de retorno profundo a una forma más inconsciente que lo revivifica. Entonces, en lo carnavalesco está la veneración, está a la vez la humillación, está lo grotesco, está lo sublime, ¿no? Está lo familiar, el contacto libre, directo, no mediatizado por todas estas reglas. Es esto lo que ocurre cuando aparece lo dionisíaco, se carnavaliza la psique. ¿Mm? Empieza a aparecer la posibilidad de una polifonía. ¿Mm? Entonces uno se da cuenta que ya no puede subsumir su relato, su narrativa, su vida a una única voz, que le queda corto, que le queda chico, que va a tener que lidiar con lo polifónico y que lo polifónico lo descuartiza internamente, te hace sentir que sos bueno y sos terrible, y que sos inteligente y sos tonto, y que estás arriba pero también estás abajo. No te permite ubicarte en un centro estable
del que puedas agarrarte. No sabes si tenés la verdad, no sabes si no la tenés, no sabes si la tiene el otro. En el carnaval, todas estas posibilidades están danzando así. No, Mm. no nos gustan, ¿no? Es como Es que muy terrible. tendemos a forzar una síntesis, ¿no? Ahí como en general, o sea, Forzamos aparece síntesis justamente ese movimiento, como tratar y forzamos de síntesis. ensamblar algo que no se puede ensamblar, ¿no? Que no tiene como Que va a destino el seguir siendo ensamble. polifónico. Yo lo veo mucho como la diferencia entre la sinfonía y el jazz, ¿no? Musicalmente, ¿no? Esto de que aparezcan en el jazz muchos instrumentos que se van acoplando polifónicamente entre ellos Eso sin me un director gustó de orquesta que en la noche, los porfa. comande, sin... ¿Eh? Pues préndelo el ¿Cómo? más temprano de lo que te No, se vayas a activó el Están dormir, los ¿no? ganas micrófono. charlando. Te vayas a curar, Apareció la préndelo en la polifonía. tarde. Claro. Tu cable está Creo en que yo, el 4. Susana, ahí está, ahí va. Entonces, la desaveniencia en lo carnavalesco está permitida. Miren, les traje cuadros del carnaval que resumen perfectamente, ¿no? Las imágenes, ¿no? Esta cosa como completamente misturada, mezclada, ¿no? Todo lo que la jerarquización cerraba, dice Bastín, separaba, dispersaba, entra en contacto y forma alianzas carnavalescas. Hay algo que se fragmenta y a la vez hay algo que se une en lo Mm, dionisíaco, en lo carnavalesco, ¿no? Hay un contacto libre y familiar, las desavenencias, la excentricidad, y aparece también la burla, la parodia, que es muy típico de lo dionisíaco, ¿no? O sea, lo que hace Dionisio con Penteo es burlarse, parodiarlo, ¿no? Hay algo muy relacionado con esto, ¿no? Aparece una risa grotesca, mm. aparecen las fuerzas genésicas de la tierra, del cuerpo, todo se convierte en una parodia, ¿no? Y qué importante que es poder parodiar la vida, no tomárnoslo tan en serio, ¿no? Porque Totalmente. Reírnos un poco de nosotros mismos también y de esas partes nuestras que creen que son algo, ¿no? Como, bueno, único, importante, hablando de lo unitario, de las inflaciones, ¿no? Como reírnos un poco también de esos aspectos que, bueno, todos tenemos en algún punto. totalmente. Entonces aparece toda esta idea de que la identidad se divide en contrarios, ¿no? Aparece toda esta cuestión de que no es una idea abstracta sobre la igualdad y la libertad, dice Bastina. En realidad el lazo íntimo entre las cosas se revela con lo carnavalesco. Mm. Acá tienen, por ejemplo, a Caravaggio, que fue capaz de pintar estos dos Dionisios, estos dos Bacos, ¿no? Completamente distintos, mírenlo. O sea, Baco puede ser estos dos. Este es Baco malato, o sea, en italiano significa Baco enfermo. Y dicen que lo pintó cuando él también estaba transitando una gran enfermedad, que parece un Mm. autorretrato, y este es el Baco que todos conocemos, ¿no? Pero Sí. como esta cuestión donde está esta polifonía, ¿no? Permanente, presente. Bueno, y Acá Vanessa tenemos otro dice, el cuadro. sentirnos todos iguales, dice, ¿no? Porque hay algo que de lo Claro, que estás explicando es muy interesante, tiene que ver con el quebranto de las jerarquías. Hay un punto en donde lo dionisíaco nos iguala sí, totalmente, es así, sí. nos deja en un contacto libre e íntimo. Ahora vamos a, para Mm, cerrar, ver las características que Bastín le da a lo carnavalesco. Ahí tienen un cuadro de Goya que también es absolutamente carnavalesco, que es el entierro de la sardina. mm, Es una corriente dialógica. Bastín cree que la vida es diálogo y que además es diálogo inconcluso, permanente, constante, ¿no? Cada vez que intentamos concluir el diálogo, estamos yendo en contra de la naturaleza de la vida, ¿no? La vida es un diálogo inconcluso, es una polifonía, abolición de la distancia épica y trágica y heroica, ¿no? Una zona de contacto libre que se abre con esto, desavenencias y contradicciones, unión de lo sublime y de lo grotesco, excentricidad, risa, parodia, decadencia y renovación, purificación, coronación y destronamiento. Fíjense que cuando estamos en una polifonía, ni bien nos coronamos a nosotros mismos, inmediatamente ya estamos bajando. Es así, es claro. inmediato el movimiento, o sea, cuando existe esta polifonía interna donde todo está preñado de su contrario en el carnaval, va a decir Bastín, que me parece hermoso, ¿no? Todo está preñado de lo contrario. Nada es Mm. absoluto y se proclama una feliz relatividad universal, ¿no? Qué lindo eso, me encantó eso. Es tremendo. Maravilloso. Obviamente necesitamos también de un orden rector que de a momentos coagule el sentido, coagule nuestro funcionamiento, aglutine, ¿no? Necesitamos de reglas porque si no también los humanos en los Sí, carnavales sí. también ocurrían, vamos a lo concreto, ¿no? Escenas de desenfreno y de violencia, terminaríamos todos muertos, ¿no? Pero la realidad es que
lo carnavalesco no solo como ejecución literal del ritual del carnaval, sino como imagen psíquica de una polifonía que admite la desaveniencia, que admite lo preñado de su contrario, que admite esta feliz relatividad y que no se agarra a un falso centro de gravedad para tratar de elegir una verdad que lo calme existencialmente, sino que se anima a vivir sabiendo que ese centro de gravedad no existe y que lo que existe es este diálogo inconcluso, ¿no? Bueno, el carnaval en sí mismo también puede ser un exceso y puede convertirse un poco como la cuestión del orden y el caos, bueno, que es la perspectiva de la que hablamos hace un rato, ¿no? En Hacer Alma. Lo ordenado y lo caótico va a depender de la perspectiva, o sea, el carnaval en su exceso también puede ser, por supuesto, una unidad, por decirlo de alguna manera, una O, por unidad supuesto, termina siendo una totalmente unidad, porque no está lo exacta, contrario, ¿no? O sea, es tal cual. necesario también que se restablezca lo otro. Entonces, lo Claro. interesante es que cuando emerge esta visión carnavalesca, que también puede ocurrir, por ejemplo, cuando esto, una verdad monolítica que teníamos muy edificada adentro, de pronto se nos rompió y nos damos cuenta ya que no podemos sostenernos en ese lugar, ¿no? Ujú. Bueno, ahí aparece una carnavalización también de algo. Bueno, vamos a dialogar un ratito sobre qué ideas le genera esto. Ahí, Galo, estabas levantando la mano, ¿no? Sí, nada, me resonó desde que empezó a hablar Laura, Dionisio como esta constelación de arquetipos del inconsciente, ¿no? En lucha contra el ego más apolíneo y esta representación de lo diverso de la psique y esa fragmentación, ¿no? Que están presentes en una parte de Jung y sobre todo en Hillman, por lo que esta especie de politeísmo psíquico que nombraba en Hillman. No, pero digo, tan el carnaval del norte andino que comienza con el desentierro del Pujay, que la tradición o el sincretismo ha identificado con el desenterrar del diablo, ¿no? Se saca Mm. realmente un muñeco que se desentierra y se entierra siempre en alguna pacheta, se saca una figura de este duende rojo con cuernos que era así incluso antes de la llegada de, de los españoles. Después se lo identifica con el diablo, ¿no? Por representar esta válvula de escape que es el carnaval para todo lo reprimido y para todo lo que está eh, sostenido desde el control del ego, bueno, el descontrol del carnaval. Lo maravilloso que hay en Quichua es juego, es lo lúdico de nuevo, ¿no? Pujay en realidad no es un diablo, es un duende que sí representa las pasiones con las que se identifica el color rojo acá en los Andes, y esta cuestión animal estaba por esta cuestión, ¿no? De los instintos y el juego y lo lúdico, que se libera y sí, al final del carnaval se vuelve a enterrar, se le vuelven a poner las piedritas para encontrarlo, para volver al orden, por decirlo así, y para reencontrarlo en el año siguiente de nuevo, ¿no? Para el tiempo de desatar este juego, estas pasiones, esta polifonía que nombras vos. Es maravilloso ver cómo surge este motivo en tan diversas culturas. Sí, se me venía a jugar con fuego, ¿no? El tema de la regulación de los fuegos de la alquimia y la frase popular de, bueno, no jueguen con fuego, no juegues con fuego, cuando en el fondo sí, hay que jugar con el diablo, jugar con el fuego y aprender a regular, ¿no? El contacto que tenemos con esto. Entonces bueno, cómo se instala inclusive en la retórica popular, no juegues con fuego, ¿no? Y cómo eso uno lo toma y lo pasa como una posta, ahí está el automatismo también no poder detenernos un momento a pensar en cosas que todo el tiempo estamos repitiendo, ¿no? Jugar con fuego. Sí, totalmente. Hay unos comentarios re lindos también en el chat. Patri traía el Jardín de las Delicias del Bosco. El Bosco para mí es un pintor absolutamente carnavalesco, claramente. Una maravilla. Mañana vamos a ver la ponencia de La cicatriz de Ulises, un cuadro del Bosco que es la extracción de la piedra de la locura, que bueno, realmente era un personaje que captaba para mí realidades, ¿no? Claro, todo lo que están diciendo en el chat, este de sentirnos iguales, por eso Dionisio es un dios pisciano, dice nos unifica, nos iguala, es como necesidad individual y colectiva que se han dado en todos los tiempos y todas las culturas, ¿no? Hablando de Piscis Bueno, y el el lavarse fuego las pica manos, el también, ¿no? purgatorio, la culpa, ujú, sí, Servi, sí.
Sí, sí, sí. También a Dios Pan, ¿no? Sí, bueno, el Dios Pan también podríamos decir, o sea, Hillman lo trabaja desde otro lado. El Dios Pan es el dios del pánico. Bueno, el pánico viene de pan, de la presencia de pan en la psique y con la pesadilla, ¿no? Pero claramente es un dios priápico también, ¿no? Que tiene este desenfreno, que tiene este lugar instintivo, muy primario, ¿no? Con la imagen de las pulgas picando, dice que se queda Martín. Gran imagen que nos aportó Patri, la experiencia del estranamiento, darnos cuenta que es una polifonía. Ujú. Bueno, todo lo que están planteando tiene mucho que ver con esto. ¿Alguien más quiere comentar algo, algo con lo que se haya quedado resonando? Estaba levantando la mano Tamara, me parece. No sé si Tami Sí, querés. Tamara, Hola, ¿cómo están? Sí, después la bajé porque hola. como que se había ido un poco del tema, pero en realidad estaba relacionando con lo que comentaba Galo, porque en los Andes hay una festividad que se llama la Peregrinación del Señor de Coyoliti, que no sé si él la conocerá también, que es una peregrinación hacia un nevado, ¿no? Hacia un glaciar, y en esa peregrinación se reúne todo el pueblo abajo y suben hacia ese lugar unas figuras que se llaman los danzantes, que son personas que están como iniciadas o como en un estado de locura o de éxtasis, que usan máscaras incluso de carnaval, y el señor de Coyoliti es Jesús, digamos, un lugar donde hay un santuario y apareció, ellos le llaman el Taitacha, digamos, que apareció esta imagen de Jesús y está pintada en una piedra, después se construye. Y en esa subida llevan ofrendas y llevan comida y llevan determinadas cosas para ofrendar en ese glaciar, pero ponen en riesgo su vida, es muy peligroso. A veces se caen en la nieve y bueno, y de allá, de esa imagen, bajan con pedazos de hielo, pedazos de glaciar para dar a las comunidades para que fertilicen después sus lugares, ¿no? Y es como una, también pensaba en eso, bueno, la locura en este baile casi de trance, en el desarmarse y subir hacia una imagen crística también, y de, no sé, bueno, eso quería compartir. Totalmente. Sí, sí, Hermosa sí. imagen también. La cultura popular está llena de estos rituales, ¿no? Y sabemos también que los rituales son el sostén simbólico de la cultura, ¿no? Por algo existen también, para algo existen. Sí, Entonces, son una ahí. forma de enmarcar también esto, ¿no? Porque recién pensaba, se me vino una imagen que surgió con Connie hace unos meses de donde hay pastor no hay general. Había surgido esa imagen, eh, que es interesante porque, bueno, el rito también es una forma de enmarcar. Vos recién comentabas algo fundamental, que es que obviamente todos necesitamos un ordenamiento, es imprescindible volver al orden, volver a una unidad. Y esta imagen que surgió con Connie de donde hay pastor no hay general, ¿no? Como hay distintas formas de enmarcar un proceso, de ritualizar un proceso. Cuando obviamente el marco se vuelve muy, muy represivo, bueno, no todo lo que estamos dialogando queda eventualmente disociado en sombra, ¿no? Lo dionisíaco no puede emerger o emerge compensatoriamente desde lugares que tal vez no son los más nutritivos, por decirlo de alguna manera. Entonces la imagen del pastor en relación a lo que comentaba recién Tamara me parecía interesante, ¿no? El que conduce, cómo conduce, cómo es ese orden, cómo vamos de lo apolíneo a lo dionisíaco, cómo se construye lo apolíneo, qué es el saber. Bueno, ahí podríamos seguir hablando un montón de cosas, pero quería compartirles esa imagen que había surgido de donde hay pastor no hay general, ¿no? Eh, bueno. Exacto. Abigail. Hola, buen día a todos y a todas. Em, yo quería hacer una pregunta justamente en relación al tema de la máscara, porque, bueno, en los carnavales, o sea, a mí lo primero que se me viene a la mente y en las imágenes que compartieron ahorita, pues está el elemento de la máscara. Entonces yo quería preguntar cómo, cómo sucede a lo mejor esa relación entre la máscara y el tema de lo dionisíaco, de lo carnaval, o sea, del carnaval muy propio de lo dionisíaco, y cómo juegan en conjunto ese papel de la máscara y de esto, ¿no? Y bueno, esa era mi pregunta. Sí, sí, bueno, tienen mucho que ver, ¿no? Porque hay todo también un trabajo con que, por ejemplo, en el teatro balinés, ¿no? Donde la máscara permite que uno se identifique con ese personaje, que el ego quede, la ego personalidad quede en suspenso,
y que entonces uno drene, ¿no? Actúe como ese personaje. El teatro balinesque también, y todos los rituales balineses, ¿no? Que son como muy carnavalescos, durante el tiempo que el personaje usa la máscara, tiene total derecho a comportarse como esa máscara, ¿no? A sacar todo lo que ese personaje máscara le trae, toda la furia, toda la ira, todo el amor, todo el deseo, ¿no? Entonces también este trabajo con las máscaras permite, es como un canal arte terapéutico, casi diríamos, ¿no? De expresión que deja, digamos, que es como una herramienta que deja en suspenso también, me parece un poco como al ego, ¿no? Después está el concepto de máscara en Jung, que tiene algo de esto, pero también a la vez tiene otras complejidades, ¿no? Y también sabemos de los riesgos excesivos de la identificación con la máscara, pero a mí me parece que acá la máscara, dentro de lo carnavalesco, lo que permite es que yo no sea yo, que yo pueda no ser yo, ¿no? Que se suspenda ese gran rector interno que es la egopersonalidad, que es una gran cristalización, ¿no? Entonces se suspende a través del uso de la máscara y se carnavaliza la psique también, ¿no? Bueno, de hecho en el libro de Pedraza aparece este tema, porque hay un autor, ahora no recuerdo el nombre, que cita a Pedraza, que dice que la posesión debe ser momentánea, es como si el uso de la máscara fuese, ella habla de incubación, ¿no? Y habla de lo terapéutico inclusive acá, pero es interesante este punto, porque la máscara no es un medio para representar algo acá, sino que es un medio para habitar activamente una experiencia, que es distinto que la representación. No tiene que ver con un modo de representar algo, sino un modo de actuar algo, de accionar. Es un campo de fuerza efectivo que está activado en nosotros y que suspende, como dice Ada, a ese general, podríamos decir, lo convierte en pastor, podríamos decir. Es una silueta fina que no define, que no delimita, ¿no? Sino que al revés, nos permite contagiarnos. Bueno, Dioniso también tiene que ver con el contagio, ¿no? Bueno, Héctor hace un rato traía lo pisciano, ¿no? El contagio hermético, bueno, ahí hay otros Contagio temas súper psíquico, sí, interesantes. sí, sí, Exacto. totalmente. Por Pero tiene que ejemplo, ver con eso, no es una representación, no es una máscara que yo me pongo para representar, es una máscara que yo me pongo para ser poseída Por momentáneamente, es lo que una esa máscara trae. contingencia. Exacto. y por ejemplo, o sea, si estoy entendiendo bien estos conceptos de lo que es para Hillman y la psicología arquetipal y todo eso, entonces, más allá de, por ejemplo, diría Jung, ¿no? De tener un contacto con el sí mismo, de retirar a lo mejor esa máscara o de ponerla, es permitirse poner eso de lado y entonces estar poseído por aquello que igual me va a llevar a alguna parte. No sabemos a dónde, pero es un tema complejo, Abigail, porque en realidad en la psicología de Hillman el tema del self y del sí mismo es una de las grandes cuestiones que se destrona. No hay un Ujú. centro rector de la psique que la unifique, ¿no? No está Claro. esa idea en Hillman. Mm. No existe un centro, es como nuevamente esta idea de la caída en la tentación de la unidad por la angustia existencial que nos provoca la pura fragmentación, ¿no? Pero en realidad no hay para Hillman una psique unitaria, lo que hay es un politeísmo psíquico, ¿no? Ujú. Tal cual. Claro, se me viene la imagen del Leviatán también, ¿no? Que es el exceso del centro. Como ese Leviatán aplastante que cuando claramente nos cronificamos en un centro, por ahí hay la diferencia entre lo solar y lo saturnino en términos astrológicos, pero Sí, es claro. esa inflación, digamos, ¿no? Y como el Leviatán, si se quiere, bueno, Es que no es tiene que un no hay tipo. centro tampoco, es que la psique desde Hillman es multicéntrica, ¿no? Claro. Cada imagen arquetipal es un centro, y Ujú. cuando Claro. emerge lo dionisíaco, el centro es lo dionisíaco, pero después emerge otra cosa, ¿no? Es como estas imágenes arquetipales están todas ahí en ese carnaval, podríamos decir, ¿no? Como con las jerarquías suspensas, en el sentido que no es que una es más importante, hay un arquetipo que es el que organiza a todos los demás, como es más el planteo junguiano, o sea, eso en Hillman no está, ¿no? Entonces, no estaríamos pensando eso, es más lo que decíamos antes de esta pura fragmentación. Mm. Ok, Que, muchas que- que gracias. no implica que no haya un orden, ¿no? Porque lo hay de todas maneras, y es interesante ver cómo se constela el orden ahí. Pero bueno, es complejo el tema, obviamente. Este, Gracias. Acá Patri también traía
Gracias, Abigail, de que Bakhtin también plantea el sentido político de la lengua y el carnaval en particular, la represión allí como un quantum político, pensando en Rey, sí, totalmente, ¿no? Acá lo Sí. sí, lo que se posee, lo mediúmnico, es que Dionisio como arquetipo pisciano astrológicamente es totalmente mediúmnico. Las Ménades estaban en un estado de que es el séquito de Dionisio, un estado de posesión absoluta, ¿no? Una Claro, posesión ya. ya demasiado como, ¿no? Delirante ya directamente, ¿no? Y claro, es que en su extremo van a constelizar al Leviatán o al general, por eso es tan importante la presencia de lo carnavalesco, en lo carnavalesco también, porque es una forma de mediatizar, ¿no? El carnaval. Si no, también El esto se carnaval, vuelve a claro, es un coagular y ritual, vuelve a quedar ¿no? capturado. Claro, tiene la mediatización del ritual. Todo ritual en algún punto es un mediatizador que nos permite conectar, ahí bien Jung, ¿no? Con el inconsciente colectivo, con algunos, mediatizadores simbólicos. No es como Semele que conecta directamente con el numen del dios y se despedaza, sino que hay una mediatización. La imagen como mediatizadora, el ritual como mediatizador, ¿no? Que modera, regula esa energía un poco. Sí, Sí, sí. Tamara. Sí, perdón, quiero hacerles una pregunta, capaz que no tiene nada que ver, pero ¿qué piensan ustedes en relación al tema de todo este afloramiento que hay ahora, todo este auge del consumo de plantas como la psilocibina terapéuticamente, ¿no? La ayahuasca y demás, pensando en esto de lo dionisíaco y como de que quiera volver al mundo, una forma también relacionada más con el éxtasis o con psicodélico, no sé si tiene algo que ver, pero me, me dio curiosidad, me vino esa imagen y quería saber qué opinan. Sí, puede ser algo dionisíaco, ¿no? Esto del tema de buscar la disolución también, ¿no? Sí, es interesante la pregunta. Yo creo que es plenamente dionisíaca, ¿no? La planta y hay muchas plantas que tienen ese estado, esa acción. El otro día leía una crítica que se le hace a la ayahuasca particularmente que tiene que ver con una especie como de ibris, ¿no? De cuestión de uno, digamos, ir a buscar, aperturar el inconsciente. Pero no es eso también lo que hacemos por la vía del contacto con los mitos, el contacto con el mundo simbólico. Lo que pasa es que, bueno, en algún punto creo que tiene que ver con esa desfachatez, ¿no? La curiosidad de querer ir a hablar, a dialogar, en este caso con la planta, pero también es cierto, si vamos a hablar de marcos de orden, que hay mucho exceso en relación al consumo de planta. Por lo menos es una perspectiva personal, ¿no? La que les comparto, pero Sí, hay yo que ver creo que hay desde qué mucho exceso. lugar, hay que ver Yo lo desde ¿Desde qué qué lugar lo lugar. hace la persona? Tal Yo cual. lo Exacto. preguntaba sobre todo porque, bueno, yo, digamos, me interesa el tema, entonces como que estoy investigando y hay mucho en la medicina tradicional, digamos, o científica, como también mucho auge del tema del consumo, sobre todo de la psilocibina, que está muy en auge ahora, el consumo de hongos, Mm. dentro de esta otra parte que es como más apolínea también, que es ayer hubo una charla de la Universidad de Rosario, de medicina, donde hablaban sobre justamente esto, los nuevos paradigmas, el consumo de plantas maestras y demás, y me pareció como muy interesante, ¿no? Como esto que irrumpe también en un discurso que era tan eh, de otro orden. Por eso Es que Claro, claro, como ese contrapolo. yo creo que el Dios llama, yo creo que ahí tenemos que regirnos por el llamado, no, no solo hay un llamado solar, hay un llamado dionisiaco, hay un llamado venusino, hay llamados, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí el Dios llama, convoca, y se me vino recién un concepto junguiano, en realidad él lo toma de la antigua alquimia, que es deo concedente, de acuerdo con la voluntad de los dioses o de Dios. ¿No? Como si uno ahí tuviese que estar atento al llamado, a lo que convoca, y ahí en todo caso hacer la experiencia. No deja de haber igual una curiosidad propia que se abre y que, bueno, hablando de irreverencia, está bueno que esté presente porque el que es curioso es irreverente, ¿no? La curiosidad mata al gato, el gato tiene 7 vidas, o sea que es importante también poder curiosear. Pero yo creo que eso tiene que dialogar con un llamado. Entonces ahí hay algo que se organiza respetuosamente también, si se quiere, ¿no? Sí, está buenísimo, Laura, y sí, y es importante eso, ¿no? No solo escuchar ese llamado genuino, sino también las herramientas psíquicas qué medios tenemos nosotros para ir a esos rituales que son poderosos. Se me Mm. viene lo que pasa en el mito, literal, ¿no? Cuando Semele en el mito le pide a Zeus que se presente en su esplendor, al no estar ella preparada para ese encuentro, bueno, aparece, ¿no? Se hace ceniza, desaparece, ¿no?
Y bueno, eso lo asocio también, ¿no? A veces lo peligroso que ir a escuchar ese llamado por curiosidad o sin tener las herramientas o alguien que acompañe esos procesos que puede ser absolutamente dañino para una psiquis que no está muy preparada para el encuentro con Dionisio, ¿no? O con esos rituales. Totalmente, sí, sí, sí. Por ahí lo podemos Ay, escuchar a Galo, quería Galo y decir después algo. les cuento. Ay, perdón, Sí, sí, justamente le iba a dar la palabra a Galo y ya cerramos esta parte. Bueno, en realidad quería hablar sobre el tema anterior que me quedó resonando esta existencia o no existencia del centro psíquico como el sí mismo junguiano y digo, qué bárbaro algunos lenguajes como el astrológico, sin ser yo astrólogo me voy a meter, perdón Héctor y Agustina, digo, es un lenguaje que tiene 12 arquetipos sin un centro y que el centro está dado por el trabajo de los ejes, ¿no? Digo, uno nace en un eje con un signo en el que lo identifica y uno enfrente a integrar y también el trabajo con la cuadratura, ¿no? En mi caso, digo, ese mandala del sí mismo se completaría yo siendo Libra, teniendo enfrente a Aries y a Capricornio y Cáncer, ahí completando los 4 puntos en los que la rueda se puede apoyar y a encontrar un centro equilibrado, digamos. Se me ocurre también pensar en ese politeísmo psíquico, que el centro o el equilibrio se dé por esto, que sí creo que es por ahí no sé si unánime, pero está esto de que el inconsciente se manifiesta cuando el consciente se ladea hacia un lado, digo. Cuando estamos muy metidos en el anciano sabio va a venir el niño a irrumpir, cuando estamos muy en el ánimo va a venir el ánima, y cuando estamos muy en Apolo va a venir Dionisio, ¿no? Me parece que ese juego de los opuestos tan propio de la psiqui, de la autorregulación de la psiqui, lo cachetea a veces al ego para que aprenda y hace alma ella sola, me parece que ahí estaría la tentación, si se quiere, de encontrar un centro psíquico, por más que no fuera un arquetipo como el que define Jung, ¿no? De un sí mismo, estos mandalas, que sí son muchas veces arbitrarios. Yo pienso, bueno, este mandala que hacen los tibetanos, ¿no? Del Kala Chakra, tan en detalle definido por la cultura, impide un poco, a su vez le da límite a lo dionisíaco, que sí debería habilitar un verdadero mandala psíquico, digo, ¿no? Esta renovación, esta capacidad de expresión de lo diverso, de lo disonante. Y por ahí, bueno, sería buscar esa unidad en la danza de los opuestos, ¿no? En la expresión de los distintos arquetipos complementarios y eso. Nada, Es era que esa por ahí a mí inquietud. ahí se me viene a ofrecerles una imagen que el mandala, como yo siempre me lo imagino como si se abriera, ¿no? Como si el mandala se abriera y se desplegaran eh, una multiplicidad de formas, ¿no? Como si abriéramos ese huevo. ¿Y qué pasaría ahí, ¿no? Si pudiésemos imaginarnos un momento, a mí se me ocurrió hacer esto alguna vez con alguien que sepa hacer, ¿cómo se llama? Las cuestiones digitales, ¿vieron cómo se llama el que hace eso? animación. Eso, gracias, amiga. Animación, ¿no? Como si el mandala se abriera, ¿no? Y de golpe de ahí se atomizase una enorme cantidad de imágenes fragmentarias que no necesariamente, porque yo creo que la psicología, la psicología post-junguiana nos está invitando a eso, que abramos ese huevo, ¿no? A que lo rompamos de alguna manera, hablando de romper el juguete, a que rompamos ese huevo. E imaginarnos cómo sería, en todo caso, ahí un orden, si tuviésemos que pensarlo. Algo de eso. Totalmente. Bueno, hay discusiones que dan para mucho. Sí les digo que, Sí. por ejemplo, para cerrar, Jung en la parte de sus cartas, sobre todo, en las partes de sus correspondencias, se manifestaba un poco a raíz de esto de incorporar sustancias alucinógenas, ¿no? Y él decía que le parecía de a momentos una vía ilegítima de acceso al inconsciente, ¿no? Y decía que en realidad él particularmente decía, yo ya estoy muy cargado de material simbólico, ¿no? ¿Para qué querría recargarme más, ¿no? O sea, ya con lo que tengo un montón que elaborar y si me tomo en serio lo que tengo, ya tengo muchísimo para elaborar, ¿no? Eh, Eso no quita, porque tampoco vamos, digamos, a ponernos en juez ni en moral de nada, de que haya personas que cuando lo viven, sí lo viven de una manera legítima y sí sienten que es un modo legítimo de conectar con algo y que hay un llamado, como decían los chicos ahí, ¿no? Pero yo creo que hay que tener cuidado cuando de pronto esto se hace porque está de moda
o porque es una manera fácil de abrir el inconsciente o de tener experiencias de alto voltaje, ¿no? Experiencias muy adrenalínicas, muy fuertes, muy conmovedoras, ¿no? Porque después la realidad es que hay una carnavalización de la psique muy fuerte en ese momento y vas a tener que ver cómo asimilás todo eso después, ¿no? Por eso también lo que decían los chicos, ver en qué momento estás, cómo estás, para qué lo estás haciendo, qué buscas, quiénes te pueden acompañar, ¿no? Todas esas cuestiones se vuelven fundamentales como en cualquier técnica de acceso al inconsciente, en cualquiera, en cualquiera. Totalmente, claro. Bueno, gracias por haber estado nuevamente con Muchas nosotros en esta gracias. ponencia. Ahora viene Clau, ¿no, Clau? Te toca a ti, que va a ser una ponencia espectacular. Bueno, ya nos va a contar, no quiero hacer yo la van premier, ya nos va a contar él. Así que, bueno, ya en un ratito. ¿Cuánto, chicos? En 5 minutos, ahí si ya más 5 o menos minutos está arrancamos. Clau, en 5 minutos arrancamos con la ponencia de Clau, Astrología y Arquetipos, en Geriatrics, no sé bien cómo se pronuncia, en Sueño Kármico, una novela no binaria, Astrología con perspectiva de género, un genio, así que bueno, los esperamos acá en 5 minutos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.